En este mundo ruidoso y acelerado, hay 5 lecciones que pueden cambiar tu vida. 5 verdades que no siempre te dirán, pero que necesitas escuchar. Aprenderás a moverte en silencio, a dejar de compararte, a dominar tus pensamientos, a confiar en ti, sin depender de nadie, y a entender que todo lo que das, tarde o temprano, regresa. No son solo historias, son espejos. Y si estás aquí, es porque estás listo para mirar dentro y comenzar a cambiar por fuera. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un niño llamado Rohan. Desde muy joven, mostró una gran curiosidad por el mundo y una sed inagotable de conocimiento. Sus días estaban llenos de sueños y ambiciones. Observaba a los mayores con admiración, imaginando el día en que lograría sus propias metas. Sin embargo, tenía un hábito que a menudo le traía problemas. Hablaba demasiado. Cada vez que aprendía algo nuevo, no podía guardárselo para sí mismo. Compartía sus planes con todos, ya fuera sobre sus estudios, sus ambiciones o sus metas personales. No importaba si era un amigo cercano, un vecino o un desconocido en el mercado, Rohan siempre encontraba la oportunidad de hablar sobre lo que quería lograr. Rohan creía que hablar de sus sueños lo motivaría y disfrutaba de la atención y los elogios de los demás. Cuando expresaba sus ideas en voz alta, sentía una oleada de emoción y satisfacción, como si ya hubiera dado un gran paso hacia sus objetivos. La sonrisa de aprobación de sus amigos y las palabras de aliento de su familia reforzaban su entusiasmo. Sus amigos admiraban sus ideas, su familia se sentía orgullosa de su ambición y sus maestros lo alentaban constantemente. Sin embargo, a pesar de sus grandes discursos, Rohan tenía dificultades para alcanzar el éxito. Sus proyectos comenzaban con entusiasmo, pero con el tiempo se desvanecía su energía. La motivación que sentía al hablar de sus sueños se disipaba antes de poder hacerlos realidad. Sin darse cuenta, sus palabras le daban una sensación falsa de logro. Cada vez que compartía un nuevo plan, su mente lo interpretaba como un pequeño triunfo, y al final, la acción quedaba de lado. El tiempo pasaba y Rohan veía como otros niños del pueblo, aquellos que hablaban menos y trabajaban más, comenzaban a lograr cosas. Uno de sus amigos, Arab, pasó meses en silencio practicando para un torneo de matemáticas y terminó ganándolo. Otra amiga, Meera, dedicó sus tardes a pintar sin contarle a nadie y un día sorprendió a todos con una exposición de arte. Rohan empezó a preguntarse por qué ellos lograban sus metas mientras que él seguía atrapado en promesas vacías. Se sentía frustrado, como si algo dentro de él lo estuviera reteniendo. Un día, mientras paseaba por el pueblo sumido en sus pensamientos, sus pasos lo llevaron al templo. Allí, sentado en la sombra de un gran árbol, vio a un anciano sabio llamado Guruji. Guruji había observado a Rohan muchas veces, siempre hablando sobre su futuro. Aquella vez, al ver la expresión de inquietud en su rostro, lo llamó con un gesto amable y le preguntó: «Hijo, siempre hablas de tus sueños, pero dime, ¿los has cumplido?». Rohan se quedó en silencio. Había establecido muchas metas, pero había logrado muy pocas. Con un tono de incertidumbre, respondió: «Intento dar lo mejor de mí, pero las cosas no salen como planeo». Guruji sonrió con comprensión y le dijo: «Déjame contarte una historia que te ayudará a entender por qué. Hace mucho tiempo, en un pueblo, había un granjero llamado Dev. Era pobre pero muy trabajador. Su sueño era tener una gran granja llena de cultivos. Cada día trabajaba sin descanso, ahorrando cada moneda. Pero había algo especial en él: nunca hablaba de sus planes con nadie. Los aldeanos a menudo le preguntaban: «Dev, ¿por qué trabajas tanto?». Pero él solo sonreía y respondía: «Lo verán cuando sea el momento adecuado». Los años pasaron, y poco a poco Dev compró pequeñas parcelas de tierra, plantó cultivos, expandió su granja y construyó una hermosa casa. Los aldeanos estaban asombrados de cómo había logrado tanto sin presumir. Un día,
Un viejo amigo de Deb lo visitó y le preguntó: ¿por qué nunca hablaste de tus planes? Deb sonrió y respondió: cuando hablas demasiado de tus sueños, suceden dos cosas. Primero, las personas pueden desanimarte. Segundo, desperdicias tu energía hablando en lugar de trabajar. El silencio protege tus metas. Las palabras son como flechas, una vez lanzadas, no pueden regresar. Yo elegí dejar que mi éxito hablara por sí solo. Al escuchar la historia, Rohan quedó pensativo. Entonces, Guruji continuó: hijo, cuando hablas demasiado sobre tus metas, pasan dos cosas. Primero, algunas personas pueden desmotivarte, porque no todos se alegrarán por tu éxito. Segundo, la emoción que sientes por tu meta se desvanece al hablar de ella. Tu mente cree que ya has logrado algo, y pierdes la motivación para trabajar en ello. Rohan comprendió por qué sus planes no funcionaban. Gastaba demasiada energía hablando en lugar de actuar. Con determinación, preguntó: ¿aún puedo cambiar? Guruji sonrió y respondió: por supuesto. Desde hoy, habla menos y actúa más. Deja que tu éxito haga el ruido, no tus palabras. Recuerda, el silencio es poderoso. Desde ese día, Rohan cambió su actitud. Dejó de hablar sobre sus planes con todo el mundo y se enfocó en la acción. Estudió más, trabajó en sus sueños en silencio y evitó discusiones innecesarias. Con el paso de los meses, Rohan notó la diferencia. Lograba más, su confianza creció y ya no necesitaba la validación de los demás. Cuando se anunciaron los resultados de sus exámenes finales, Rohan había obtenido el primer lugar en la escuela. Sus amigos, sorprendidos, le preguntaron: ¿cómo lo lograste? Rohan solo sonrió, recordando las palabras de Guruji: guarda silencio y lo tendrás todo. Años después, Rohan se convirtió en un exitoso emprendedor, inspirando a otros con su historia. Demostró que el verdadero éxito no proviene de hablar, sino de actuar. A veces, el silencio es la herramienta más poderosa. Con el tiempo, Rohan decidió compartir su conocimiento con otros. Fundó una escuela donde enseñaba a jóvenes sobre la importancia de la acción y la disciplina. Creó un programa especial donde los estudiantes aprendían a fijar metas y trabajar en ellas sin necesidad de buscar aprobación externa. Su escuela se volvió famosa, atrayendo a personas de distintos lugares. Un día, un joven llamado Arjun llegó a la escuela de Rohan. Tenía grandes sueños, pero sufría el mismo problema que Rohan en su juventud. Le contó sus metas y esperó consejos. Rohan lo miró con una sonrisa y le dijo: trabaja en silencio, Arjun. No necesitas decirle al mundo lo que harás. Deja que el mundo lo vea por sí mismo. Arjun siguió el consejo y, con el tiempo, logró sus sueños. Y así, el ciclo de enseñanza continuó, con Rohan asegurándose de que su legado viviera a través de otros. Habla menos, trabaja más y deja que tu éxito hable por ti. Cerca del pueblo de Visnupur, existía un hermoso bosque donde se encontraba una pequeña aldea. En esa aldea vivía un joven llamado Raghav. Era trabajador, honesto y siempre dispuesto a mejorar, pero había algo que no le permitía ser feliz. Se comparaba constantemente con los demás. Cuando veía a su amigo Karan, el mejor estudiante de la escuela, pensaba: ojalá fuera tan inteligente como él. Cuando observaba a su vecino Sidar, un hombre muy rico, deseaba: si tan solo tuviera su fortuna. Incluso cuando veía a alguien correr rápido, suspiraba: me gustaría ser tan veloz como él. Con el tiempo, estos pensamientos empezaron a afectarlo. Se sentía frustrado y desmotivado. Su rendimiento en los estudios bajó y hasta perdió el interés en su trabajo. Sentía que nunca podría ser tan exitoso como los demás. Nada de lo que hacía le parecía suficiente,
y su corazón se llenaba de amargura cada vez que observaba los logros ajenos sin poder reconocer los propios. A menudo se preguntaba por qué la vida parecía ser más fácil para otros, sin darse cuenta de que cada persona enfrenta sus propios desafíos invisibles. Un día, un sabio muy reconocido llegó a la aldea. Era famoso por su profunda sabiduría y por ayudar a las personas a comprender las verdades de la vida. Todos los aldeanos acudían a él en busca de consejo, y su reputación de hombre justo e iluminado lo precedía. Raghav sintió que tal vez este hombre podría ayudarlo a encontrar una respuesta a su constante insatisfacción. Al enterarse, Raghav decidió acudir a él y contarle su problema. Gurudev, trabajo mucho, pero cada vez que veo a alguien mejor que yo, me siento triste. Siento que nunca podré ser como ellos. ¿Cómo puedo liberarme de este sentimiento? El sabio sonrió y respondió con calma. Mañana por la mañana, ven al árbol más antiguo del pueblo. Ahí encontrarás la respuesta que buscas. Raghav quedó intrigado, pero decidió seguir su consejo. Al día siguiente, al amanecer, Raghav llegó al viejo árbol y encontró al sabio esperándolo. Observa a tu alrededor, dijo el sabio. ¿Qué ves? Raghav miró el bosque y respondió. Veo muchos árboles diferentes. Algunos son muy altos, otros son pequeños. Algunos tienen muchas frutas, mientras que otros no. El sabio sonrió y continuó. Imagínate que este mango se sintiera mal porque no es tan alto como el cocotero, y que el cocotero se quejara de no poder dar frutos dulces como el mango. ¿Tendría sentido? No, Gurudev. Eso sería absurdo, respondió Raghav. Exactamente, dijo el sabio. Cada árbol tiene su propia razón de ser. El mango está hecho para dar dulces frutos, mientras que el cocotero destaca por su altura y resistencia. Ambos son valiosos a su manera. Raghav asintió, pero aún tenía dudas. Entonces, el sabio lo llevó a un pequeño estanque. Mira este estanque, dijo el sabio. Hay muchos peces nadando en él. Ahora dime, si un pez se sintiera mal por no poder volar como un pájaro, ¿sería justo? No, Gurudev. El pez nació para nadar, no para volar, respondió Raghav. Entonces, ¿por qué quieres ser como alguien más? Preguntó el sabio. Tú tienes habilidades únicas que otros no tienen. Si pasas la vida comparándote con los demás, nunca reconocerás tu verdadero potencial. En ese instante, Raghav tuvo una revelación. Comprendió que cada persona tiene un propósito distinto en la vida. La comparación solo lo estaba alejando de su verdadero camino. Empezó a entender que no se trataba de ser como los demás, sino de ser la mejor versión de uno mismo. Cada ser humano tiene talentos únicos y capacidades especiales que no deben ser medidos por los logros ajenos, sino por su propio esfuerzo y crecimiento personal. A partir de ese día, Raghav dejó de compararse con los demás y comenzó a enfocarse en mejorar sus propias habilidades. Ya no veía a los demás como competidores, sino como compañeros de viaje, cada uno con su propio ritmo y su propio destino. Descubrió que al trabajar desde sus propias fortalezas, sentía una satisfacción profunda, como si estuviera caminando por el sendero correcto, sin las distracciones de las expectativas ajenas. Aprendió a valorar lo que tenía, en lugar de anhelar lo que otros poseían, y a celebrar sus logros sin sentirse culpable por no tener lo que otros tenían. Poco a poco, su visión del mundo cambió. Empezó a ver que el éxito no era solo un resultado, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Con el paso del tiempo, Raghav comenzó a ser consciente de lo mucho que podía aportar a los demás. No solo se dedicó a perfeccionar su trabajo, sino que también se comprometió a ayudar a quienes lo rodeaban. Empezó a compartir su sabiduría y sus experiencias con los demás, alentándolos a seguir sus propios caminos sin caer en la trampa de la comparación. Su corazón se llenó de gratitud por lo que había aprendido,
y esa gratitud lo impulsó a dar más de sí mismo a su comunidad. Con el tiempo, su confianza regresó, pero más importante aún, comenzó a ver su vida con una nueva perspectiva. Ya no temía los fracasos ni se sentía impotente al ver a otros triunfar. Entendió que los tropiezos eran simplemente lecciones disfrazadas y que cada desafío superado lo acercaba más a la persona que estaba destinado a ser. Años después, con esfuerzo y dedicación, logró construir un negocio exitoso y se convirtió en la persona más inspiradora de la aldea. Su nombre se asoció con la perseverancia y la humildad, y la gente lo veía como un ejemplo a seguir. Cuando alguien le preguntaba cuál era el secreto de su éxito, Raghav simplemente sonreía y decía: "Nunca te compares con los demás. Si un pez intenta volar, fracasará. Pero si perfecciona su nado, puede gobernar todo el océano". Y añadía: "Compararse con otros es como esperar que el sol y la luna brillen al mismo tiempo. Cada uno tiene su momento. Enfócate en tu propio camino. Descubre tus fortalezas y crea tu propio destino". Moraleja: cada persona tiene talentos únicos. En lugar de compararnos, debemos descubrir y aprovechar nuestras propias fortalezas. El éxito llega cuando aprendemos a valorar nuestro propio camino. Desde entonces, Raghav compartió esta lección con todos los que lo rodeaban, inspirando a otros a aceptar su propia singularidad y a trabajar con pasión y determinación. Aprendió que el secreto de la felicidad no está en querer ser como los demás, sino en abrazar la autenticidad de su propia existencia. En una aldea tranquila, rodeada de verdes campos, árboles frondosos y montañas que susurraban con el viento, vivía un joven llamado Raghav. Era un chico diferente, curioso, despierto, con una chispa especial en los ojos. Desde pequeño soñaba con hacer grandes cosas, con explorar el mundo, con descubrir secretos de la ciencia y la naturaleza. Sus padres, maestros y vecinos decían que tenía un futuro brillante. Pero había un obstáculo silencioso que lo alejaba cada vez más de sus metas. Su mente no encontraba paz. A pesar de su inteligencia, Raghav vivía atrapado en una constante tormenta de pensamientos. Mientras estudiaba, se perdía en fantasías. Mientras hablaba con alguien, su atención se deslizaba hacia recuerdos dolorosos o preocupaciones por cosas que aún no ocurrían. Su mente saltaba sin control, como un mono inquieto de rama en rama. Sabía que debía enfocarse, pero no sabía cómo. Los adultos a su alrededor le decían constantemente: "Concéntrate, deja de pensar tanto, vive el presente". Pero esas palabras solo lo hacían sentirse más frustrado. Él no quería estar así. No quería que su propia mente fuera su peor enemigo. Quería avanzar, quería brillar. Pero cada intento por enfocarse era como tratar de agarrar agua con las manos. Se le escapaba. El punto de quiebre llegó durante sus exámenes escolares. Raghav había estudiado durante semanas, había repasado todo, pero al sentarse frente al examen, su mente se nubló. No podía recordar nada. Cada pregunta era un disparador para pensamientos ajenos al momento. ¿Y si no apruebo? ¿Qué dirán mis padres? ¿Por qué no soy como los demás? Las horas pasaron y apenas pudo escribir unas líneas. Cuando llegaron los resultados, había reprobado 2 materias. Sus profesores lo miraron con decepción, sus compañeros lo consolaron con palmaditas en la espalda, y sus padres, aunque no dijeron mucho, tenían la preocupación dibujada en el rostro. Esa noche, Raghav no durmió. Se sentó en su cama, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas. No entendía por qué, teniendo tanto dentro de sí, no podía rendir como los demás. Su abuelo, un hombre de rostro arrugado pero mirada luminosa, lo encontró así, en silencio. ¿Qué ocurre, hijo?, le preguntó. No lo sé, abuelo, respondió Raghav con voz entrecortada. Mi mente no me deja.
Cuando quiero concentrarme, me distraigo. Cuando quiero avanzar, me pierdo. Estoy cansado de luchar conmigo mismo. El abuelo lo escuchó con paciencia, y luego le dijo con voz suave: ven, quiero mostrarte algo. Lo llevó al patio, donde una vieja vasija de barro descansaba sobre una piedra. Le dio una taza con agua sucia y le pidió que la vaciara dentro. Luego, le dio una jarra con agua clara. Llena la vasija hasta que el agua sucia desaparezca. Ragab obedeció, y poco a poco, el agua turbia fue saliendo, reemplazada por la pureza del agua limpia. Tu mente es igual, dijo el abuelo. Si la llenas de pensamientos inútiles, se contamina. Pero si la nutres con ideas positivas, enfocadas, inspiradoras, las negativas se irán sin necesidad de luchar contra ellas. Ragab quedó en silencio, pero seguía sin entender cómo hacerlo en la práctica. Entonces, su abuelo le contó una historia. Hace muchos años, en un reino lejano, vivía un joven guerrero llamado Beer. Tenía fuerza, valentía y habilidades, pero dudaba de sí mismo. Cada vez que debía entrar en batalla, su mente se llenaba de ¿y si pierdo? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no soy suficiente? Estas dudas lo paralizaban, y por culpa de esos pensamientos, evitaba desafíos y perdía combates menores. Su talento se iba apagando, no por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Un día, un anciano monje lo vio cabizbajo y se acercó a él. Le dio un vaso con agua y una pizca de sal, y le pidió que la disolviera y bebiera. Beer lo hizo, pero escupió el agua, estaba demasiado salada. Entonces, el monje lo llevó a un lago cercano, le pidió que echara la misma cantidad de sal, y luego tomara un sorbo. Esta vez, el agua era fresca y deliciosa. ¿Ves?, dijo el monje. La sal es la misma. Pero si tu mente es como un vaso, cualquier problema lo contaminará. Si tu mente es como un lago, nada podrá perturbarte. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de hacer crecer tu mente. Esa historia quedó grabada en el corazón de Ragab. Entendió que no debía luchar contra sus pensamientos inútiles uno por uno, sino fortalecer su mente, hacerla más grande, más clara. Desde esa noche, todo cambió. Comenzó despertando más temprano, respirando hondo antes de iniciar el día. Anotaba sus objetivos, meditaba en silencio, caminaba sin el celular, se alejaba de distracciones. Leía libros que le hablaban al alma. Cada vez que un pensamiento inútil aparecía, lo reemplazaba con una afirmación positiva, una imagen clara de su meta, una respiración consciente. No fue un cambio inmediato, pero sí profundo. Día tras día, Ragab fue reconstruyendo su mente, como quien cultiva un jardín con paciencia. Su concentración mejoró. Sus notas también. Se sintió más seguro, más ligero. Ya no temía quedarse solo con sus pensamientos, porque ahora sabía guiarlos. Pasaron los años. Ragab se convirtió en un brillante científico, creador de soluciones que mejoraban la vida de muchas personas. Pero lo más inspirador no era su éxito académico, sino la calma con la que vivía, la claridad con la que pensaba, la paz que transmitía. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado domar su mente, él siempre decía lo mismo. La mente es como una vasija. Si la llenas de pensamientos buenos, no quedará espacio para los malos. Y también es como el agua, toma la forma de aquello en lo que te enfocas. Si eliges llenarla de disciplina, enfoque y propósito, el éxito dejará de ser una meta lejana y se convertirá en el resultado natural de tu nueva manera de pensar. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos verdes, vivía un joven llamado Rohan. Desde pequeño,
Siempre había sido amable y generoso con los demás, pero había algo en el que lo hacía diferente. Nunca tomaba decisiones por sí mismo. Cada vez que debía elegir entre dos caminos, ya fuera en sus estudios, su futuro profesional o incluso en asuntos personales, se sentía paralizado por la duda. En lugar de confiar en su propio juicio, buscaba la opinión de su familia, de sus amigos y hasta de sus maestros. Esperaba que ellos, con sus palabras, le dieran la seguridad que él no encontraba dentro de sí mismo. ¿Crees que esta carrera es la mejor opción para mí?, le preguntaba a su madre. ¿Crees que debería aceptar este trabajo o esperar otra oportunidad? Consultaba con su amigo. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le preguntaba a su maestro. Siempre buscaba respuestas fuera de sí mismo, como si temiera equivocarse, como si su destino dependiera de la validación de los demás. Su padre, un hombre de avanzada edad pero de mirada firme y serena, llevaba tiempo observando esta actitud con preocupación. Sabía que, aunque su hijo tenía grandes sueños y aspiraciones, jamás lograría alcanzarlas si seguía dejando que otros tomaran las decisiones por él. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda, su padre lo llamó. «Rohan, ven aquí», dijo con voz calmada. El joven se acercó y se sentó junto a él en el pequeño banco de madera frente a su casa. «Mañana quiero llevarte a un lugar», continuó su padre. «Hay algo que quiero que veas, algo muy importante». Rohan lo miró con curiosidad. «¿A dónde iremos?». «Lo sabrás cuando lleguemos», respondió el anciano con una leve sonrisa. Aunque no entendía de qué se trataba, Rohan aceptó sin hacer más preguntas. A la mañana siguiente, antes de que el sol estuviera completamente en el cielo, su padre lo despertó. Se pusieron en camino y caminaron en silencio durante varios minutos, adentrándose en un bosque cercano al pueblo. El aire estaba impregnado con el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Mientras avanzaban, Rohan notó cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles altos, creando sombras danzantes en el suelo. Después de un rato, su padre se detuvo y señaló un árbol joven pero robusto que crecía con firmeza entre los demás. «Dime, Rohan», preguntó el anciano con voz pausada, «¿cómo crees que este árbol ha llegado a ser tan firme y alto?». «Dime, Rohan, ¿cómo crees que este árbol ha llegado a ser tan firme y alto?». Rohan pensó por un momento y respondió: «Supongo que gracias al agua del suelo y a la luz del sol». El padre asintió con una sonrisa. «Es cierto. Pero imagina por un instante que este árbol dependiera de otro para crecer. ¿Qué crees que pasaría?». Rohan frunció el ceño, sin saber qué decir. Su padre continuó: «Si un árbol se apoya constantemente en otro, nunca podrá fortalecerse por sí mismo. El día que el otro caiga, él también caerá». Siguieron caminando hasta llegar a un antiguo pozo cubierto de musgo. El padre lanzó una piedra dentro y preguntó: «¿Escuchaste eso?». «Sí, el sonido de la piedra al tocar el agua», respondió Rohan. «Ahora imagina que esa piedra no hubiera querido caer hasta que otra la acompañara. ¿Habría tocado el agua alguna vez?». Rohan negó con la cabeza. «Exactamente», dijo su padre. «Lo que quiero que entiendas es que, como esa piedra, estás esperando a que otros se muevan primero, a que otros decidan por ti. Pero la vida no espera. Si sigues dependiendo de los demás, nunca avanzarás hacia tu propio destino». Rohan se quedó en silencio, con la mirada fija en el agua del pozo. En su mente comenzaron a desfilar recuerdos, momentos en los que tuvo la oportunidad de avanzar, de atreverse,
de arriesgar, pero no lo hizo. No por falta de capacidad, sino por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a tomar decisiones por su cuenta. Siempre había preferido la seguridad de las decisiones ajenas antes que enfrentar la incertidumbre de sus propias elecciones. Pero esa conversación con su padre lo sacudió profundamente. Fue como si, por primera vez, comprendiera que nadie podía recorrer el camino por él. Ese día, algo cambió en su interior. No fue un cambio inmediato, ni mágico. Al principio, tomar decisiones por sí mismo fue duro. Cometió errores, tropezó con obstáculos y, en ocasiones, dudó de sus capacidades. Pero a diferencia de antes, ya no retrocedía ni esperaba a que otros vinieran a rescatarlo. Se levantaba, aprendía de cada caída y seguía adelante. Poco a poco, esa determinación fue moldeando su carácter. Empezó a tomar decisiones con más seguridad, a confiar en su intuición, a actuar sin esperar la aprobación de nadie. Con el tiempo, esos pequeños actos de valor se fueron sumando y abrieron camino a algo más grande. Años después, Rohan se convirtió en un emprendedor reconocido. Su negocio prosperó, pero más allá del éxito económico, lo que la gente admiraba era su historia, su transformación. Veían en él a un hombre que supo levantarse y construir su propio destino. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, un niño se le acercó con timidez y le preguntó: «Señor, ¿cuál es el secreto de su éxito?». Rohan se agachó hasta estar a su altura, lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: «El día que dejé de esperar a que otros decidieran por mí, fue el día en que mi vida realmente comenzó. Cuando aprendí a hacerme responsable de mis propias decisiones, descubrí una fuerza que siempre había estado dentro de mí, solo que no la estaba usando». Luego, se incorporó, miró al horizonte y concluyó: «Si quieres transformar tu vida, deja de esperar. Nadie más va a hacerlo por ti. El primer paso es tuyo, y ese paso puede cambiarlo todo. Empieza hoy». En un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y caminos polvorientos, vivía un joven llamado Rohan. A simple vista, parecía tenerlo todo. Era inteligente, encantador y sabía cómo ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Desde muy temprana edad, destacaba en la escuela, hablaba con seguridad y tenía un carisma que lo hacía destacar entre sus compañeros. Pero detrás de esa sonrisa brillante, se escondía una verdad distinta. Rohan había aprendido que, si era lo suficientemente astuto, podía salirse con la suya. No porque le faltara educación o afecto, sino porque creía que el mundo era un juego, y él, el jugador más listo. Pensaba que la vida no premiaba a los buenos, sino a los más hábiles para engañar sin ser atrapados. Y bajo esa lógica, fue moldeando su conducta. Le pedía dinero prestado a sus amigos con promesas que jamás cumplía. Mentía con naturalidad a sus padres, a sus maestros, y manipulaba situaciones para salir siempre beneficiado. Incluso los exámenes, no dudaba en hacer trampa, convencido de que su inteligencia le daba permiso para saltarse las reglas. A veces, sus padres trataban de hacerlo entrar en razón. Le hablaban sobre integridad, sobre ser un buen ser humano, sobre el valor de actuar con honestidad incluso cuando nadie está mirando. Pero él se limitaba a reírse y decía: «En este mundo, los justos terminan perdiendo. Solo los listos ganan». Un día, su escuela organizó una charla especial. Un anciano sabio fue invitado para hablar con los estudiantes sobre las lecciones más importantes de la vida. Se presentó con una presencia tranquila, y sus palabras captaron rápidamente la atención del salón. «Todo lo que haces en la vida», dijo, «absolutamente todo, regresa a ti.
lo bueno y lo malo. Eso es el karma. No es castigo ni recompensa. Es solo consecuencia. Rohan, como siempre, no pudo evitar burlarse. Le susurró a su compañero: puras tonterías. Yo he hecho lo que he querido durante años, y mírame, nada malo me ha pasado. El anciano lo escuchó, pero en lugar de corregirlo, le sonrió. Quizás te ayude una historia, le dijo con calma. Tal vez así comprendas. Y comenzó su relato. En una ciudad próspera, vivía Dev, un comerciante conocido por su honestidad, amabilidad y espíritu generoso. Siempre ayudaba a los necesitados y trataba a todos con respeto. En la misma ciudad, vivía Vikram, un hombre codicioso, envidioso del éxito de Dev. Quería lo que él tenía, pero sin esforzarse, así que ideó un plan para engañarlo. Tengo un negocio prometedor, Dev, dijo Vikram. Si inviertes en mí, ganaremos muchísimo. Dev, confiando en su palabra, le entregó una gran suma de dinero. Pero tan pronto como Vikram lo recibió, desapareció. No había negocio. No había intención de devolver nada. Dev quedó destrozado, pero no permitió que la traición cambiara su esencia. Siguió viviendo con honestidad, ayudando a los demás, creyendo que el bien, de alguna forma, siempre vuelve. Años más tarde, la fortuna de Vikram se vino abajo. Nada le salía bien. Sus negocios fracasaban, la gente ya no confiaba en él. Terminó envuelto en un caso de fraude y fue sentenciado a prisión. Solo en su celda, recordó a Dev. El dinero robado no le trajo felicidad, y lo perdió todo a cambio. ¿Entiendes ahora?, preguntó el anciano, mirando a Rohan. El karma es como un eco. Lo que lanzas al mundo, eventualmente regresa a ti. Rohan sonrió con arrogancia. Buena historia, pero sigo sin creer en esas cosas. Llevo años haciendo lo que quiero, y sigo disfrutando de la vida. El anciano simplemente respondió: el tiempo te enseñará. Rohan siguió con sus hábitos. Engañó a un compañero para que hiciera su trabajo, mintió a sus profesores, y hasta robó dinero del bolso de un amigo. Nada parecía detenerlo. Hasta que un día, todo cambió. Postuló para una beca importante. Falsificó documentos, inventó logros, y escribió un ensayo lleno de mentiras. Estaba seguro de que lo lograría. Pero esa vez, el comité decidió verificar cada dato. Hablaron con sus profesores, con sus compañeros, y la verdad salió a la luz. No solo fue rechazado, su reputación quedó por el suelo. Los profesores le retiraron su apoyo, sus amigos lo evitaron, y sus padres, profundamente decepcionados, no supieron qué decirle. Por primera vez, Rohan sintió algo nuevo: soledad. No esa que se siente estando solo, sino la de saber que nadie cree en ti. Encerrado en su cuarto, recordó al anciano. El karma siempre vuelve. Por primera vez, entendió el verdadero peso de sus acciones. Esa noche, fue a ver a su abuelo. Abuelo, he hecho todo mal. ¿Puedo arreglarlo o ya es tarde? Su abuelo lo miró con ternura. Karma también observa cuando alguien decide cambiar. Si hoy decides actuar con verdad, el mañana será diferente. Y Rohan cambió. Comenzó por disculparse con quienes había herido. Devolvió lo que había robado. Trabajó duro para recuperar la confianza perdida. Al principio, nadie le creyó, pero con el tiempo, su sinceridad fue abriendo puertas. Poco a poco, la gente volvió a confiar en él. Pasaron los años. Rohan se convirtió en un hombre respetado,
un empresario íntegro. Ya no necesitaba mentir para lograr cosas. Cuando le preguntaban cómo había cambiado tanto, simplemente respondía: aprendí que todo lo que haces, vuelve. Y si el karma va a regresar, prefiero que sea con algo bueno. Porque al final, eso es lo que queda. Cada decisión que tomas crea energía. Y esa energía, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso. Elige actuar con bondad, elige la verdad, elige la justicia. Porque el karma puede esperar, pero nunca olvida. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima.